Reseñas literarias de músicos para músicos. Somos la séptima Música en Contexto, el podcast. Hola, hola, soy Natalie y hoy venimos con un nuevo episodio, momento, capítulo de reseñas literarias de músicos para músicos. Y bueno, hoy traigo este libro, es Música de Mierda de Carl Wilson. Este libro, bueno, Carl Wilson es un escritor, también crítico musical estadounidense. Este libro es bien interesante. Yo cuando lo vi, pues claramente el título me mató. Yo, ¿y qué es esto? Y pues me puse a ver como las reseñas, incluso tiene algo que menciona Jorge Drexler sobre el libro, que los voy a leer. Lo mismo pasa ahora con el reggaetón. Mucha gente dice que es música de mierda. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo en la humanidad, perdón, Jorge Drexler. Y yo dije, pues hay que leerlo, ¿no? Este libro lo leí también hace un tiempito. Es muy chévere, voy a leer lo que dice atrás. Tarareamos canciones que decimos detestar, solo nos emocionamos cantando cuando nadie nos ve. Lloramos con baladas de las que nos hemos burlado antes. Mentimos sobre lo que nos gusta para que nos acepten y decimos que los demás tienen muy mal gusto. Entonces, como verán, pues tremendo libro. Yo creo que lo lleva a pensar a uno muchas cosas y uno sí se siente identificado, y sobre todo los que somos músicos, esto nos pega en la venita, nos pega aquí. Entonces creo que es algo muy interesante. Este libro está dividido en 12 capítulos. Déjenme y se los muestro. Aquí están los 12 capítulos, entonces tiene el índice. De hecho, acá está la fotillo de nuestro queridísimo autor, Carl Wilson. Es un libro bastante corto, pues no sé, para mí es corto. Es como término medio, tiene 195 páginas. Está bien, está tranqui. Es un libro que es bien sabrosito de leer. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de Carl Wilson cuestionándose sobre Celine Dion, que es una artista que pues no sé si la conozcan, no entiendo por qué no la conocería, pero ella escribió My Heart Will Go On, que esa canción se hizo muy popular por la película que hizo James Cameron del Titanic. Entonces esa es la escena que sale así, en la chica ahí en el barco y tal, es en la punta y todos enamorados. Sí, pues esa canción. Y ella la escribió, entonces él se empezó como a cuestionar pues sobre Celine, ¿sí? Porque no le gustaba, como porque era esa tirria, ese rechazo a Celine Dion. Y entonces aquí trata sobre el disco de Let's Talk About Love de Celine Dion, y pues que esta es la canción, pero pues obviamente hay muchas más cosas. Y pues entonces él empieza como a hacer esa crítica alrededor de, bueno, ¿qué pasa con Celine Dion? A mí no me gusta, pero es un fenómeno mundial, pero ¿por qué la critican tanto? Pero ¿por qué es tan apreciada? Y también ahí surge como el debate sobre el gusto como tal. Entonces nos suscita como varias cosas, ¿no? Lo primero es pues que Celine es una chica canadiense de Quebec. Es una chica pueblerina, bueno, que empieza como a dar sus primeros pinitos. Para quienes no saben, allá se habla francés. Entonces ella empieza a cantar en francés, empieza como toda su trayectoria, pero a diferencia de muchos artistas, ella no inicia ganándose como la escena local, sino que inicia conquistando el mundo, ¿no? Lo menciona él porque se va directo como al tema de buscar lugar o mercado para su música en los Estados Unidos, que digamos que allá se mueve un montón de cosas, no es coincidencia que sea la cuna del capitalismo. Y bueno, entonces él empieza a decir, bueno, pero ¿cómo los críticos ven a Celine? ¿No? La ven horrible, la critican, que eso da ganas de vomitar, que es una porquería, que es súper aburridora, hablan de este tema de la sensiblería, que solo es empalagosa, ¿no? Y entonces él dice, no, yo no tolero a Celine Dion, y es como tal, como todo este tema tan complejo, ¿no? Como también le cuestionan a Celine, bueno, ¿y usted qué piensa de eso? Y ella dice como, no, pues el público ha hablado, llevamos 4 años llenando estadios y va iniciando con su carrera. Entonces, a lo largo de todos estos capítulos, él empieza a mostrar diferentes momentos, la perspectiva de él, la de Celine, la de los críticos, la de los fans, incluso habla de investigaciones bien interesantes
que son relacionadas pues con el gusto musical, ¿no? Que a la final nosotros y nosotras espero sepamos que el gusto musical es algo, no voy a decir que es subjetivo, porque finalmente, que también lo dice en el libro, es una construcción sociocultural. Entonces es como a partir de nuestro hábitus, que lo denomina Bourdieu, también lo menciona ahí, Pierre Bourdieu, sociólogo, pues entonces a partir de eso nosotros vamos construyendo como lo que queremos, como lo que nos gusta, ¿cierto? Entonces no es subjetivo, sino que hay una mediación, una construcción. Pero entonces aquí empieza esto de, bueno, cómo lo ven realmente los críticos y cómo lo ve realmente la gente en general, ¿sí? Si hay una conciencia de esa construcción o si simplemente es una cosa que va hacia otro lado. Y ese hacia otro lado es una disputa de clase, ¿sí? Hay una disputa de clase alrededor de decir que yo tengo mejor gusto que tú, ¿cierto? Entonces yo digo, no, es que yo tengo el super gusto porque yo escucho Beethoven, Mozart, Bach, y tú escuchas a Maluma, qué porquería, qué es esa mierda, claro. Y entonces ahí ya empieza a haber una actitud clasista y una distinción de clase, ¿no? Porque es como esa idea de yo estoy encima de, yo soy superior a, ¿no? Entonces es bien interesante cómo se va hilando, o sea, lo que parece que solo es como una crítica, ¿cierto? A Celine y esa sensación y ese sentimiento de disgusto, de desagrado por parte de los críticos, pero también por Carl Wilson, y cómo eso desencadena, ¿no? Que se repele, por decirlo de alguna, esa tirria que da, pues no solo se refiere a algo tan simple como algo subjetivo, o como algo que es malo o es bueno en términos judeocristianos, sino que también va a algo más de fondo, ¿no? Y que ese algo más de fondo es un tema clasista, es un tema de cómo comprendemos de dónde nacen las cosas, ¿cierto? De cómo lo percibimos unos individuos o cómo lo perciben las masas, la gente en general, cómo esto lo hilamos a un sistema, ¿cierto? Que es esa visión de fondo, ¿no? De ese sistema que nos oprime. Y ese sistema que nos oprime es el sistema capitalista, que Carl Wilson lo menciona un montón de veces y nos hace esa distinción. Entonces, ¿por qué vendemos ciertas cosas? Entonces, pues porque es más redituable, y si es más redituable, pues entonces eso es lo que es, y pues eso es capitalista, claramente, ¿no? Esa constante competencia con el otro de yo soy mejor que tú, soy mejor en esto, tengo mejor gusto, tengo mejor clase, soy una persona culta. Esta frase es bien polémica, bien compleja, no es ser polémica, sino compleja, porque, claro, o sea, ¿qué es ser culto? ¿Qué es tener cultura? O sea, ¿cuál es la buena cultura y cuál es la que no? Y entonces, a partir de este disgusto por Celine Dion, de este sistema capitalista y del debate y de la cuestión de el buen gusto o el mal gusto, también deriva lo que les hablaba hace un momentico de la lucha de clases, ¿no? Y la lucha de clases existe, muchachos. Hay distinciones de clases, y entonces cuando una persona de clase trabajadora, los proletarios, proletarias, empiezan a ascender en esa escalera social, ¿no? Empiezan no solamente a cambiar su modo de vida a nivel económico, sino que cambia su modo de vida en todo sentido, y lo cultural hace parte de eso. Entonces yo me quiero despojar de esa música y toda X, toda paila, es por ejemplo el término guiso, guisa, eso es súper clasista, ¿sí? Y entonces ahí vamos al capítulo 8. Uy, que me parece una cosa, o sea, todos los capítulos son muy buenos porque ahí va avanzando y lo va explicando muy progresivamente. Siento que es algo muy entendible para gente que no se ha acercado como a estos temas del clasismo, de la lucha de clases, del capitalismo, del consumismo, ¿cierto? Siento que es muy tranquilo, muy entendible, muy digerible, para acercarse como de forma inicial. Y bueno, lo va explicando, ¿no? Y en el capítulo 8 hablemos del mal gusto. Ahí habla sobre una investigación que hace Pierre Bourdieu, que era un sociólogo que les contaba hace un ratico. Y entonces, pues eso es una locura, ¿no? Entonces desarrolla elementos de cómo nosotros transformamos nuestro gusto para ser aceptados,
cómo nuestros gustos nacen del hábitus, de nuestras construcciones iniciales, de nuestro entorno, cómo nos educan, ¿cierto? Pero como también ciertas poblaciones son susceptibles a terminar con ciertos gustos o ciertas cosas, ¿sí? Y entonces como lo social nos va conformando y nos va construyendo, así lo queramos negar, y que el hecho de ser cool y de ser genial, pues es algo que realmente no es algo que tú elegiste, no es el ser diferente, realmente seas diferente y aún así si es capaz de eso vas a terminar en esa misma lógica porque el sistema, vuelvo y repito, no solo afecta en términos económicos, sino que también afecta en términos culturales, pues en todos, pero en este caso culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo te hace creer que tú eres cool, pero cómo te hace creer que no? Y tú tratas de escapar de eso. Y la realidad es que para que tú seas cool, alguien tiene que ser menos cool. Entonces, siempre hay como esa barrera, esa distinción y esa separación, ¿no? Y es muy curioso porque hay mucha gente que no lo ve, ¿no? Hoy hay esas modas o esas tendencias de lo orgánico, del cuidado verde, del cuidado del ambiente, eh, del feminismo, hay muchas cosas que se vuelven tendencia, pero realmente son elementos o ideas que ha tomado el capitalismo y se los ha tragado. Es como los villancicos. Los villancicos iniciaron siendo una música pagana, popular, en Europa, principalmente en España, y luego pues la iglesia cristiana dijo esto es mío, Matanga dijo la changa, lo apropió y ahora lo conocemos muy asociado al niño Dios, a Jesús, a toda esta cuestión, ¿no? Entonces, les quería leer un apartado. Hay muchos, yo creo que yo subrayé todo este libro. Yo subrayo los libros, pero con lápiz. Díganme si son team subrayar con lápiz o con resaltador, o si los libros son sagrados y no los subrayo. Pero bueno, y en esa búsqueda, ¿no? De, de eso, de lo cool, de lo distintivo, de lo diferente. Entonces aquí nos plantean muchas cosas, pero esta pregunta me parece increíble. ¿Qué es subversivo? La transgresión, la sátira, la idiosincrasia, el radicalismo, reafirmar una identidad minoritaria, generar interferencias en la señal mayoritaria, subvertir las convenciones y, en términos generales, abogar por los cambios. Pero como hace ya tiempo sostiene el crítico social Thomas Frank, la conquista de lo cool, esos son los valores que promueven actualmente la publicidad, los gurús de la administración de empresas y los emprendedores de alta tecnología. El polémico y ameno The Rebel Cell de los canadienses Joseph Head y Andrew Potter añade que los impulsos anticonformistas son el octano del consumismo, siempre en pos de la vanguardia, el alma misma de la distinción bourdieuiana, bueno, hace referencia a Bourdieu, ya sea en la alta costura, la cocina orgánica o la cultura no convertida en artículo de consumo, ¿no? Entonces, pues hay varias cosas ahí de las cuales hablar, pero creo que resume muy bien varios elementos que les estaba mencionando acerca de como de esta distinción, de esta superación y de esta actitud clasista que tenemos al pensar que por escuchar ciertos o X temas tenemos una superioridad, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante. Luego también Carl Wilson habla con los fans, entonces se mete a foros de internet, hace entrevistas directamente, mucha gente habla sobre cómo Celine lo salvó, ¿no? El escuchar su canción, entonces lo previno o lo salvó a un chico de desvivirse, no digo la palabra porque pues, ajá, YouTube, pero lo salvó de desvivirse. También como otras personas decían, no, yo antes era el rock alternativo y tal, y luego escuché All By Myself y mejor dicho me pareció interesantísimo cómo una mujer podía cantar así, porque claro, Celine a nivel vocal es brutal, o sea, esa nena tiene unas cosas tenaces. Y entonces también es muy llamativo todo esto, que también hace referencia porque ese tipo de voces son más apropiadas en general que otras, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo para que lo lean también. Entonces, sí, sí, definitivamente
como que cada uno, dependiendo de nuestro momento de vida, apropiamos una canción o un libro, una situación, y en ese caso fue All by Myself o My Hair Will Go On o la canción que quieras, en específico de Celine, que creo que ya les había mencionado, lo de los Petit Felas en otra reseña, que ellos decían, no, pero vayan a verlas, las dejo por aquí. Pero sí, sí, es como la música nos pega de diferentes maneras y nos pega de diferentes maneras, volvemos a lo mismo, por nuestra construcción social, por nuestros relacionamientos, por el momento histórico que estamos viviendo también, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, escuchar La Muchacha en tiempos de uribismo que escuchar La Muchacha hoy, ¿sí? Porque también nuestro contexto histórico cambia y se vuelve diferente y también incide, ¿no? Entonces al final de este apartado de hablando con los fans, eso me parece muy interesante, no lo había mencionado, pero todos los capítulos es hablando con, hablemos de, siento que también es muy intencional de Carl Wilson el utilizar esa palabra, porque nos hace el llamado a que también eso del gusto, la superioridad, toda esa cuestión del clasismo, él lo quiere volver en su libro algo más cercano, ¿sí? Algo más tranqui, algo más de tú a tú y no una cosa de yo soy superior a, ¿no? Porque incluso ahí ya antes de iniciar el capítulo de los fans dice, bueno, al menos para disculparme con los fans desde el indio. Y él al final del capítulo cuenta cómo va a un concierto en Las Vegas, él estaba atravesando por un proceso de divorcio y va a un concierto de Celine, ¿cierto? En medio de su investigación de toda esta situación y cómo lo toca y cómo lo hace sentir y lo hace llorar y conecta con Celine, ¿no? Que algo que parecía increíble, que, ay, wow, el súper, digamos, de vanguardia, crítico, de izquierdas, súper intelectual, que le guste Celine, que se sienta conectado con Celine, es como wow, ¿no? Y él mismo lo acepta. Y luego dice, y me voy a mi casa a escuchar los discos de Celine, aparte que porque él hizo todo un MCS, no, o sea, le escuchó todos los discos de Celine, y él decía que le daba pena que lo escucharan escuchando esa canción y todo eso. Dijo, ya no sentí lo mismo, porque es que también es ese momento, entonces ahí de pronto sí es cuando entra como esa línea de la subjetividad, porque entra las emociones del individuo o de ese grupo de individuos que está en su momento. Pienso que este libro nos invita a reflexionar de bastantes cosas, no solamente a nivel individual, de nuestros gustos, de nuestras actitudes, de lo que pensamos, de cómo nos relacionamos, sino que también a un nivel más estructural, ¿no? Les comparto algo y es que, pues claramente, el escuchar reggaetón y cosas así, pues es una herejía, sobre todo para los músicos. Y bueno, yo una vez estaba en un bar, estaba muy triste por situaciones de vida y escuché la canción de Maluma de Hawái, ¿sí? Y me conecté, me encantó, o sea, yo y me sentí como eso muy emocional y muy como esa canción me entiende, a pesar de que yo no estaba pasando por una ruptura amorosa, que es lo que habla la canción, ni por un montón de cosas, sino que yo sentía que mi vida se estaba volviendo muy superficial y creo que tocaba muchos de esos temas y que estaba perdiendo muchos de mi esencia y lo conecté de una y me sentí muy emocional, pero pues a mí me daba muchísima pena. Luego sí lo compartí, pero pues siento que es eso, es esa invitación de reevaluarnos, de que nos gusta, que no, porque nos gusta, ¿cierto? Es interesante eso, preguntarnos por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿sí? Y cómo a través de los años vamos reafirmando ese gusto, esas preferencias por X o Y cosa. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo la reseña de hoy. En serio, les recomiendo mucho este libro, es muy lindo. También, pues, no sé, nos invita a lo que les digo, a bastantes cosas. Es bastante tranqui, me parece a mí. En lo personal me encantó. Y pues bueno, espero que les haya sido de provecho. Nos veremos en otro próximo capítulo, episodio, momento de reseñas literarias de músicos para músicos. Chao.